Iniciamos la lectura y comentario del libro del Éxodo. Vamos a empezar, obviamente por el principio, capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 y bueno, y así vamos a ir desarrollando como hacemos siempre. Los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia, son los siguientes: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Después murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Nos detenemos un segundito acá. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un ratito de cómo los hebreos llaman al libro? Los nombres de los israelitas. Bueno, así comienza, y ese es el nombre que le dan ellos. El marco cronológico de los primeros versículos del Éxodo se mueve entonces en torno al 1710 a.C., aproximadamente digo, que es donde nos dejó supuestamente el libro del Génesis. En esta época, los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Se habían trasladado a Egipto inmediatamente después de haberse instaurado el gobierno de los Hicsos. La Biblia no dice nada de los Hicsos. Esto lo sabemos por la historia de Egipto, que invadieron y gobernaron Egipto entre el 1710 y el 1570. ¿Se acuerdan que los Hicsos eran una nación hermana, por decirlo así, de los semitas, de los hebreos, porque eran un pueblo pastor que también venía de Canaán, o sea que evidentemente todo el entorno de la historia de José calza muy bien si en ese momento, en el momento en que narra la historia, los que estaban en el gobierno eran esta nación más hermana que si tuviéramos que imaginar la historia de José propiamente en un gobierno egipcio de por sí, ¿no? Según el texto hebreo, el número total de los descendientes directos de Jacob era de 70 personas, como dice acá, las mismas que están mencionadas en el capítulo 46 del Génesis. En cambio, tanto en la versión de los 70, recuerdo por las dudas si alguien no lo sabe, la versión de los 70 es la traducción griega que se hizo del Antiguo Testamento aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. En la traducción de los 70, retomo, así como también en la referencia que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 14, en el contexto del discurso de Esteban, dan la cifra de 75, no de 70. Esta diferencia se explica por la inclusión que hacen, tanto la traducción de los 70 como la referencia del libro de los Hechos, de 2 hijos y un nieto de Efraín y de un hijo y un nieto de Manasés. Por eso en una aparece en 70 y en otra aparece en 75. Los primeros 5 versículos pertenecen a la tradición sacerdotal y el versículo 6 comienza el relato ya vista, seguramente hasta el versículo 12. Ahora lo vamos a ir indicando esto. Recuerden, advertencia otra vez para los nuevitos, que dentro de este proceso complejo de redacción del Pentateuco, de la Torá, de estos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, existe la hipótesis de que hubo documentos previos o redacciones previas a la redacción final que se le han puesto un nombre. Entonces, una se la llama yavista porque es el modo que tiene de nombrar a Dios como Yahvé, otra eloísta porque lo nombra a Dios como Elohim, y la otra la sacerdotal porque fue compuesta por sacerdotes. Falta la cuarta, que es la deuteronomista, que va a venir más adelante en la época especialmente de los jueces y en la época de la monarquía. Digo como para que se entienda lo que estamos diciendo en torno a las tradiciones. La genealogía, como siempre, pertenece a las genealogías, mejor dicho, como siempre, pertenecen
a la tradición sacerdotal. En el versículo 7, los términos con que se describe el aumento de los israelitas en Egipto son una reminiscencia de los relatos de los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Este crecimiento, además, muestra concretamente que se cumplieron las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de la descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, ¿se acuerdan? Y como las arenas del desierto, que le había hecho tanto en el capítulo 12 del libro del Génesis, como en el capítulo 15 del libro del Génesis, y las promesas que a su vez le había reiterado a Jacob en el capítulo 35 del libro del Génesis. Entonces, esto se empieza a manifestar como una concreción ya inmediata de las promesas que Dios había hecho en el pasado. El país al que se alude en este mismo versículo 7 puede ser la región de Gosén, que está indicada también en el capítulo 47 del Génesis, pero la preocupación del faraón ante el impresionante crecimiento de estos extranjeros parece indicar que se habían diseminado por todo el reino. Gosén concretamente era un valle de 45 a 60 kilómetros de largo que está ubicado en la región noreste de Egipto. Tiene sentido porque va a ser el lugar por donde los israelitas van a terminar saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, aunque todavía ni se menciona el acontecimiento. Continúo. Leo un poquito más ahora, versículos del 8 al 22. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de los esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas, una de ellas se llamaba Sifrá y la otra Púa, y les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con vida a los varones. El rey las mandó llamar y les preguntó: ¿por qué han obrado así y han dejado con vida a los varones? Ellas le respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, tienen mucha vitalidad y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Por eso Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo creció cada vez más y se hizo muy poderoso. Y como ellas habían obrado con temor de Dios, Él les concedió una familia numerosa. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Bueno, tremenda descripción de la opresión del pueblo de Israel. Este nuevo faraón, que no había conocido a José, que no sabía nada de José, según nuestro cálculo, sería Seti I, este que aparece en el versículo 8, de lo que acabamos de leer. Junto con su sucesor de la decimonovena dinastía, Ramsés II, que mencionábamos antes, este faraón trasladó el trono real desde Tebas, en el Alto Egipto, en el norte, a la región sur del delta,
e inauguró un programa impresionante de construcciones, que va a ser todavía mayor lo que se hizo. Bueno, el gobierno fue mucho más largo, también se entiende, pero durante el gobierno de Ramsés II. Fue una época de esplendor en cuanto a las construcciones en Egipto. Pitón y Ramsés eran dos ciudades situadas en la parte oriental, otra vez, del delta del Nilo, en la misma región que hacíamos referencia hace un ratito. Las excavaciones que se efectuaron en Tel Retabé, lo que es el nombre actual de la antigua Pitón, y Tanis, indican la probabilidad de estos trabajos forzados que se describen en este capítulo. Hay algunos indicios que podrían sostener esta posibilidad. En los versículos 13 y 14 tenemos la versión sacerdotal de la opresión. Vieron que hay como una suerte de repetición de lo que ya se había dicho, ahora se vuelve a decir. Bueno, porque al principio teníamos la presencia de la tradición yavista y luego estos dos versículos 13 y 14 serían el aporte de la tradición sacerdotal. El relato de las parteras, que se inicia en el versículo 15, sirve para poner de relieve el cuidado providencial de Dios sobre su pueblo. Un tema que estará presente en todo el libro. Lo vamos a repetir esto permanentemente. Una de las grandes características del libro del Éxodo. Fíjense, la medida de matar a los hijos varones no concuerda con la esclavitud de los trabajos forzados. A ver si se entiende. Digamos, las dos son modos de esclavitud. Eso está clarísimo. O que me sirvan de mano de obra barata, la versión yavista, o que mato a los varones para evitar, ¿cómo se llama?, peligro de sublevación, y dejo a las mujeres como servidumbre. Las dos cosas calzan dentro de la mentalidad. Lo que no calza es que los dos modos de opresión hayan ocurrido al mismo tiempo. Esto es lo inverosímil. Empieza a haber indicios de lo que vamos a ir repitiendo frecuentemente también, que a lo mejor vamos a tener que pensar no en un solo éxodo. Me refiero no a una sola salida compacta del pueblo de Israel, sino que pudo haber habido varias salidas de israelitas de la opresión de Egipto en distintos momentos y que por lo tanto justifique distintos momentos de opresión. Y entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasó después en la redacción final? Todas estas tradiciones se fusionaron y se englobó en un solo relato todos los recuerdos que había de opresión. Y entonces ahí la cosa cierra, en el sentido se vuelve entendible. Además, este texto, el que arranca en el versículo 15 y que llega hasta el final del capítulo y después se mete en el capítulo 2, deja, como quien dice, deja la pelota picando para narrar el nacimiento de Moisés. Esta orden que da el faraón de tirar a los hijos en el Nilo, ¿se acuerdan del nacimiento de Moisés? Lo vamos a leer enseguida. Entonces, tal vez también otra posibilidad sea la hipótesis de que esto sea simplemente una preparación del importante texto que vendrá ahora en el capítulo 2, que sobre el origen de la figura de Moisés. Otra hipótesis posible también. En el versículo 16 dice literalmente que las parteras se fijen entre las dos piedras o que se fijen en las dos piedras. Puede referirse, en la traducción que leímos nosotros, en la del libro del pueblo de Dios, lo traduce directamente interpretando que se fijen en el sexo del recién nacido. Pero literalmente dice entre las dos piedras. Se puede referir a dos cosas. Una de dos.
o a las dos piedras sobre las cuales era costumbre que se afirmara la mujer para poder tener a su hijo en tierra, aunque les parezca una barbaridad, esto tenía un profundo sentido religioso, ¿no? Porque en muchísimas culturas el nacimiento era como la versión microcósmica del gran parto realizado por la madre tierra de todas las cosas, madre de la fecundidad, y entonces la que primero tenía que recibir al recién nacido era la madre original, por decirlo de alguna manera simbólica, ¿no? Que era la madre tierra, entonces había que parir en tierra y se afirmaban sobre dos piedras, una posibilidad, y la otra posibilidad es que se esté haciendo referencia simbólica a los testículos. Las dos piedras que se mencionan acá, que estén haciendo referencia a los testículos. También es posible, también es posible. El adjetivo de robustas, o con mucha vitalidad, que traduce nuestra Biblia del versículo 19, puede entenderse también como animales. En ese sentido, estaría aludiendo también simbólicamente a la rapidez y facilidad con que las mujeres hebreas estaban acostumbradas a parir. Según Flavio Josefo, ¿se acuerdan? Un escritor judío que escribió las famosas antigüedades, las famosas antigüedades judías, las parteras, que hace referencia el libro del Éxodo, eran egipcias. Sin embargo, el texto hebreo las identifica como israelitas. De hecho, sus nombres no eran egipcios, sino semitas. ¿Bien? Avancemos. Vamos al famoso capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedía. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: «Seguramente es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe?». «Sí», le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo voy a retribuir». La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como un hijo, y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Sí, yo lo saqué de las aguas». Famoso relato. El texto, como les dije recién, hay algunos que lo atribuyen a una fusión entre la tradición yavista y elohista, y otros, la mayoría, que lo atribuyen en su totalidad a la tradición elohista. Estos detalles coloridos que aparecen en este relato sobre el origen de Moisés fueron amplificados todavía más en la tradición judía posterior, donde dice, por ejemplo, que la hija del faraón sacó personalmente al niño del agua porque las criadas se habían negado a desobedecer la orden que había dado el faraón, dándole más ribete. Esta tradición la menciono además porque está representada en una pintura mural de la antigua sinagoga de Dura Europos en Siria Oriental. Está representado en el mural a la hija del faraón tomando al niño Moisés de la cesta. Otra legendaria tradición rabínica nos cuenta que, a consecuencia de su caridad, del gesto misericordioso de la hija del faraón, al primer contacto con la cesta había sido curada de una lepra que supuestamente tenía.
No hay ninguna justificación histórica para estas tradiciones, pero de hecho se hicieron muy populares. Pertenecen a un género literario específico, conocido de la literatura hebrea, que se llama el Midrash Hagádico, que consiste en relatos piadosos que se escriben con un fin edificante, para dar una enseñanza, como un mensaje moral. En el versículo 10 encontramos una etimología popular del nombre de Moisés, tomada del verbo masá hebreo, que significa sacar. Estas etimologías populares son corrientes en todo el Antiguo Testamento. Ya, acuérdense, lo vimos permanentemente en el transcurso del libro del Génesis. Muchos autores modernos están convencidos desde hace rato de esto, que el nombre de Moisés es de origen egipcio y solo conserva una parte de la totalidad de lo que habría sido el nombre. El término egipcio Mosé significa ha nacido concretamente. Los egiptólogos han encontrado otros ejemplos, como por ejemplo Aj Mosé, que significa Aj ha nacido, o Tut Mosé, que significa Tut ha nacido, que está muy cerca de este nombre de Moisés. ¿Qué es lo que habría pasado entonces? La tradición judía habría eliminado la primer parte del nombre de Moisés, o sea, lo más característicamente egipcio. Se entiende. Con respecto al relato del nacimiento de Moisés, tenemos un problema, iba a decir. No, una cosa simpática. Es muy probable, pero muy probable, que el autor se haya inspirado en una historia conocida en Egipto sobre el nacimiento del rey Sargón de Agade, o el rey Sargón de Akkad, que vivió en Mesopotamia hacia el año 2300 a.C., muchísimo tiempo antes del tiempo en que estamos manejando nuestros acontecimientos. ¿Qué decía la leyenda del rey Sargón de Akkad? Yo soy Sargón, rey fuerte, rey de Akkad. Mi madre era pobre, a mi padre no le conocí. Ella me concibió, mi madre, la pobre, a escondidas me dio a luz. Me puso en un cesto de mimbres, con betún me cerró la puerta. Ella me abandonó al río y éste no me sumergió. El río me llevó hasta llegar junto a Aki, el portador de agua. Aki me miró con benevolencia y me sacó del agua. Aki, como hijo suyo, me adoptó y me educó. Aki me colocó para cuidar su jardín. Mientras era jardinero, la diosa Ishtar me amó y durante 55 años ejercí la realeza. Esta historia existe y es llamativamente parecida al relato del nacimiento de Moisés. Llamativamente parecida, es idéntica. Nada más que están cambiados los nombres de los personajes. Sencillamente. A más de uno esto le provoca inquietud por ese famoso tema. Pero entonces, ¿es inventado lo del nacimiento de Moisés? A ver. Piensen ustedes esto. Vamos a generar nosotros una hipótesis de interpretación con todos estos elementos que tenemos. Cuando un personajón, empieza a hacerse conocido, se empieza a conocer de él, cuando ese personaje tiene influencia de algún modo en la historia de su pueblo. Recuerden que esto lo repetimos muchas veces y lo digo para los nuevos. Nosotros tenemos la fantasía, pensémoslo juntos esto, nosotros tenemos la fantasía de que histórico es todo lo que ocurrió.
No, definitivamente no. Histórico no es todo lo que ocurrió. Histórico es solo lo que mereció ser recordado. Hay un montón de cosas que ocurrieron que no son históricas, pero que verdaderamente ocurrieron. ¿Por qué? Y porque nadie las rescató, nadie las documentó, entonces no pertenecen a la historia. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo les podría contar la historia de mi vida, si a ustedes les interesa, yo tuviera ganas de hacerlo, ¿no? Pero si ustedes me tiran así la pregunta, ¿qué estabas haciendo el 4 de junio de 2013 a las 2 de la tarde? ¿Y qué sé yo? No sé, no se lo voy a poder decir. A no ser que el 4 de junio del 2014 a las 2 de la tarde hubiese ocurrido algo significativo en mi vida y que lo recordara entonces. Y entonces sí, te contesto. Pero si no, no. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no pasó nada? Sí pasó, algo pasó, pero no me acuerdo, qué sé yo. No hay registro. ¿Por qué estoy trayendo esto? ¿Desde cuándo empezó a ser conocido Moisés? Seguramente. Y desde que era grande, no desde que era chiquito. Miren lo que pasa con Jesús en el Evangelio. ¿Cuándo empieza a ser reconocido Jesús? ¿Cuándo le podemos seguir el rastro de verdad? Y desde que comienza lo que llamamos su vida pública. ¿Qué tenemos de la infancia? Unos poquísimos relatos, que ya lo estuvimos analizando con muchos de ustedes, que tienen un valor mucho más teológico que histórico. No pretenden ser una biografía los relatos de la infancia. Ahora bien, cuando un personaje es un personajón, yo no lo puedo hacer aparecer de la nada, como si fuese un repollo que salió así de la nada. No, no. Tengo que de algún modo justificar o hacer creíble que el personaje haya llegado a terminar siendo lo que fue. Bueno, imagínense ustedes esto, una tradición que reconoce en Moisés todo lo que terminó siendo Moisés. Un tipo con capacidad de liderazgo, de ministro de Relaciones Exteriores, hablando en términos modernos, el tipo tramita con el faraón una decisión política de liberación de una esclavitud. Aparece como legislador, armando la legislación del pueblo a través del Código de la Alianza, a través de las tablas de la ley. Va a poder conducir el pueblo por el desierto. ¿De dónde le viene a Moisés todo esto? Bueno, la leyenda del rey Sargón de Akkad me viene de maravilla, me pongo en el lugar de la tradición eloísta, ¿no? Me viene de maravilla para después poder entender lo que terminó siendo Moisés. Moisés nace entre los hebreos, de padre y de madre hebrea, como era muy hermoso, bueno, todos los grandes y son lindos, ¿sí? ¿Vieron que dice que bueno, muy hermoso y lo rescata la hija del faraón, con lo cual Moisés se garantiza una educación de palacio, una educación de gobernante. ¡Track! Las cosas cierran. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Me entienden? Por favor, advertencia seria, la voy a hacer con mucha seriedad, Podría ser que el nacimiento de Moisés se hubiese dado exactamente en las circunstancias que dice el texto. Sí, podría ser. ¿Por qué no? Ahora, pregunto o repregunto, ¿podría ser que no? ¿Y podría ser que las circunstancias del nacimiento de Moisés hayan sido tomadas de la leyenda del rey Sargón de Akkad? También.
¿Por qué digo esto? Porque yo no estoy en condiciones de afirmar, con manos puestas, poniendo manos en el fuego de que las cosas no ocurrieron como dice el texto. ¿Quién soy yo para hacer una afirmación de semejante calibre? Ahora, lo que sí me parece importantísimo es aprender nosotros dónde apoyar el pie de la fe. ¿Me entienden? Porque a lo mejor, si llego a apoyar el pie de la fe en la canastita de Moisés, si es que las cosas fueron así, voy por la vida haciendo surf en la canastita de Moisés por el río Nilo sin que me toque el agua. Pero si las cosas no fueron así, se hunde mi fe en el Nilo. ¿Se entiende la metáfora? Entonces tenemos que saber aprender, y esto lo venimos transitando permanentemente, Dei Verbum, ¿se acuerdan, no? Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 12, a que la Biblia la tengo que interpretar. Acá hay un género literario específico que tiene que ver con los relatos de infancia. Y me tengo que dar cuenta de ello. Y no tengo que ser fundamentalista, bueno, es el consejo que les doy, no tengo que ser fundamentalista sobre el tema de, ¿me entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? Posibilidades. Acá hay un tema lindísimo presente. Miren los vericuetos. Moisés termina siendo criado por su propia madre. La historia de la hermana de Moisés es lindísima. Es lindísima. ¿Y se acuerdan cuando les decía recién? La descripción de la opresión del capítulo 1, a partir del versículo 15, donde aparece el tema de las parteras, deja el terreno preparado para contar el nacimiento de Moisés. Por lo tanto, es lógico que todo esto pertenezca a una misma tradición. Por eso que la mayoría de los autores está de acuerdo en identificar todo este bloque que estaría arrancando en realidad en el versículo 15 del capítulo 1 a la tradición eloísta, mostrando cómo Dios va conduciendo los acontecimientos. Termino con esto, a que además hay muchos autores que sostienen que Moisés, bueno, lo acabamos de decir con respecto al tema del nombre, ¿no? Podría ni siquiera ser hebreo, podría ser egipcio. Lo hemos dicho 1500 veces ya esto. Nosotros hoy decimos hebreo, egipcio, como si fuesen unos marcianos y los otros de Júpiter. No, son todos primos hermanos, viven todos en el mismo lugar. Es la misma diferencia que hay entre un argentino y un uruguayo. Los separa un río. No sé si me entienden. ¿Sí? Entonces, tampoco sería un escándalo. Por supuesto, no se lo digas a un judío que Moisés no es judío porque te mata. Pero digo, tranquilamente pudo haber sido egipcio. Es más, sería mucho más coherente incluso todo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Bueno,